Tragarse la sensación del hueco en el estómago de haber perdido a un compañero no era fácil. Sin mencionar que era una terrible constante en nuestra desventura por el camino que nos llevaría a otro pueblo alejado de la tumba de rocas donde ya hacia nuestro líder Ricardo. ¡Qué melancolía! ¡Qué desesperación! Me decía en mis adentros al mismo tiempo que estrujaba los puños, los cuales escurrían más sangre de mis antebrazos al ejercerles una presión dolorosa. Pero en ese momento no había peor dolor que la pérdida de un gran hombre. Observe al frente. La frescura del bosque húmedo nos daba en nuestros rostros empapados de sudor frío. Para Renata y yo, la sangre se volvía igual al pegamento que se deja mucho tiempo secar en las manos. Sensación que ni siquiera me daba asco al estar entremezclado con la de los terribles cadejos carmesí. Intenté respirar profundo al percibir un fuerte dolor caliente subiendo en mis antebrazos. Luego miré a mis amigos. Sus ojos mostraban un cansancio similar al desvelo. Hundidos gracias a unas grandes ojeras, con una piel que se asemejaba al color del papel. Las más afectadas eran las chicas. Violeta tenía rastros de lágrimas secas. Sus ojos inspiraban una tristeza que se mezclaba con el sentimiento del momento. El miedo a las hostilidades incógnitas que se presenciarían en cualquier momento. Aterrándola más, por la sugestión de no saber en qué momento nos llegaría a emboscar alguna criatura bizarra de tan retorcido mundo. No mostró ningún indicio de precaución, pues tenía su rostro mirando hacia sus pies caminando. Cada gota de lágrima caía en sus tenis en cada paso. Sus hombros estaban tan bajos, dándole una apariencia de lo más flácida. Un buen golpe de un enemigo la haría caer al suelo, o destrozarle el esqueleto. Mire a mi retaguardia. Ahí se encontraba Renata, piel de muñeca porcelana. Aunque ya no inspiraba esa sensación de seguridad en sí misma. El reflejo de la hora mostraba a una chica que apretaba los dientes con tanta fuerza que se podía notar el esfuerzo de sus mandíbulas en las mejillas arrugadas. Lo verdaderamente aterrador era que los espejos de intensa noche de sus ojos expresaban aquello que los humanos cautelosos desean evitar. Los errores causantes de consecuencias tal como la de hace un par de minutos que dejamos atrás en una tumba resultado de un sacrificio que se pudo haber evitado si tan solo le hubiera arrebatado la vida a quien nos intentó hacer lo mismo. El cuerpo delgado fue abrasado por sus brazos. Las mangas de su uniforme oscuro estaban mojadas dándole un tono más rojo de la sangre canina infernal. Perdónenme, muchachos. Nunca me imaginé que los enemigos evolucionarían de tal modo. Se notaron sus finas manos espectrales, más blancas ante el miedo. Ambas engancharon sus hombros arrugando más el uniforme de esgrimista. También discúlpenme por no haber asesinado en su momento a ese jodido idiota. Ricardo. Perdóname. Los tres la observamos sin abrir la boca. Yo quería darle consuelo. Sin embargo, mi propia garganta estaba bloqueada por culpa de un nudo formado ante los múltiples sentires de la situación. Algo o alguien lo había amarrado tan bien que solo bastará que me cortara el aire. Giré todo mi cuerpo temblorosamente inquieto. Ni siquiera la temperatura era bajo cero en el mundo. En el mío estaba tan helado como un muerto. Traté de seguir, de sujetar con fuerza la compostura que se iba conforme más tiempo permanecíamos callados. Solo hay que seguir. Esta vez la voz de guerrero caliente como el de un geyser. Ahora era un humo friolento cobarde. Desesperado porque ellos siguieran caminando sin detenerse en este ambiente donde cualquier desgracia podría ocurrir. Levanté mis piernas pesadas y cansadas hasta llegar a mi prima. Levantarla y desabrochar sus brazos cruzados. Hablé. Debemos seguir andando. Todavía no estamos seguros aquí. El miedo de la situación me hizo sacar un par de lágrimas de mis ojos inconscientemente. Llevamos más de media hora caminando. ¿Y aún no hemos llegado a ese maldito pueblo? Emanante de una vibra agresiva. Violeta se quejó. César. Miro a lo alto con un rostro de incomodidad. Debe ser el camino correcto. Así nos lo dijo Ricardo. Además no tenemos más opciones. Debemos seguir todo derecho hasta toparnos con el pueblo. Expresó de una manera tan rápida, que igualmente me hizo mirar hacia el azul del cielo. Mi boca se abrió ante el sol inclinándose al horizonte. El tiempo nos estaba pisando los talones. Si no salíamos de aquí, de inmediato la extensa y abrumadora noche nos comería enteros. Hablando sobre devoradores. Más allá del escenario boscoso, se podían escuchar los abrumadores gritos guturales de los cadejos dispersándose por el eco del bosque. Cualquiera creería que estarían cercas. Pero no. El gran risco les impedía el paso.
Sin embargo, no me quedaría conforme a que eso sucediera, ya que la sola imagen de que pudieran escalar las montañas con sus enormes y fuertes manos me traían escenarios desesperanzadores que golpeaban a mi corazón. Inmediatamente la miré a los ojos brindándole de ánimos. Debemos seguir. Da igual cuánto nos tardemos. Solo hay que seguir. Lo importante ahora no es la noche, sino lo que está ahí atrás. Adormecí unos segundos mi brazo derecho. Enseguida lo tensé al sujetar de la mano a Renata, obligándola a seguir andando. Sigamos caminando. Esta vez mi voz no sonó amigable, férrea, intentando hacerles ver la situación a mis amigos, como al mismo tiempo regañándome a mí mismo en seguir caminando, tragándome con más fuerza el dolor físico. Así que lentos pero seguros seguimos andando. Así retomamos la huida. Al verme irme, César y Violeta no se quedaron atrás. Comenzaron a ir más rápido al verme empezando a trotar junto a mi prima, al grado de seguirme el paso. El mero deseo de que nuestro espíritu de lucha fuera perturbado por la melancolía no me gustaba. Ricardo nos lo dijo. Cuídense entre los 4. No pierdan su espíritu de lucha, pues le cumpliría su última voluntad. Mi pie izquierdo me hizo abrir los ojos de golpe, como al unísono jadear de dolor. Traté de hacer mi dolor menos insufrible al abrir mi boca, concentrándome en las palabras. No lo olviden, chicos. Lo que dijo. Lo que ese héroe nos dijo al final. Cuidémonos entre los 4. No dejemos que el espíritu de batalla decaiga en ningún momento. Debemos cumplir su última voluntad. Al terminar mis palabras, alguien rompió el silencio. Era César. Ender. Renata. No es mi derecho el pedirles que resistan por todo el trabajo que les hemos dejado. Pero sin sonar molesto, les pido que vayamos más rápido. Por favor. Para nada me molesta, viejo. Yo también quiero salir de aquí con todos ustedes. No hemos visto a ninguna persona que escapó del pueblo en toda la zona, y eso me pone mucho más tenso. La chica con el nombre de color se unió a la conversación, aún con un tono de voz rápido y tenso. Seguramente se perdieron al ser dominados por la desesperación. Se esparcieron. Es lo más probable. Me aferró a que eso sea cierto. Al finalizar mi frase, Renata apretó más mi mano. Quizás. Pero no hay que limitar las opciones. Pudieron ser atacados. Su punto de vista me alegraba y a la vez no, pues por una parte ya estaba regresando su ánimo de sobrevivir, dejando a la tristeza atrás. Por el otro tenía razón. De nuevo sentí una chispa de entusiasmo porque todo el grupo empezaba a arrancar en la supervivencia. Aunque por un segundo sentía mi corazón saltar cuando sin darme cuenta pisé algo que se desquebrajó igual al pisar a un jarrón. Al verlo apreté con fuerza la mano de Renata. Mi bota se ensució de un extraño polvo de color blanco. Al levantarla, partes de un cráneo humano regresaban a la tierra. Volví a pisar dando un paso atrás ante tal experiencia aterradora. Y la cosa ahí no acababa, ya que entre el césped o los arbustos verdes ya hacían huesos de todo tipo de criatura decorando el entorno natural. Me quedé analizando más detalladamente las partes óseas, encontrando esqueletos enteros de animales como caballos, venados o toros. Distinguía a los últimos por sus enormes cuernos tirados al lado de un gran árbol. Estamos muertos. Violeta retrocedió varias veces hacia atrás, inflando el pecho del susto. Renata la detuvo en seco poniendo su mano en el hombro calmándola. No. Aún no. Me soltó de mi mano volviendo a estar al frente, respirando agitada aunque manteniendo esa actitud fría lo más que podía. No huele a podredumbre. Estos huesos ya tienen tiempo aquí. Quien los haya roído. Ya hace semanas que se fue de aquí. Deje de estar centrado en sus palabras, mirando en todo momento con mi visión agudizada del peligro el escalofriante entorno. Tiene razón. El olor a muerto no aparece. Así que aún podemos dar por hecho que estamos a salvo. Respiré profundo esperando a que ese aire exhalado calentara mi sangre helada. Sigamos andando, dije tras soltar el aire. Casi a punto de llegar a trotar. Pasamos aquel campo de muerte a nuestro alrededor. Aunque quisiese no centrar mirada en los huesos, no podía hacerlo. Aquellas partes parecían estar vivas en mi mente, deseosas de que las viera, enfermando mi espíritu de una preocupación y visión de que mi cuerpo sería devorado parte por parte por aquellos hombres perros, encajando sus afilados dientes hasta la médula ósea, arrancando y al mismo tiempo estirando mi piel, músculos, tendones, junto a venas,
hasta desprenderlos como una gran goma de mascar. La parte de mis omóplatos punzaron por un momento, trayéndome aquella imagen de Ricardo siendo apresado por aquel cadejo, levantándolo del suelo, teniendo los pocos segundos de reacción para explotar la granada. Regresé al instante una vez mi instinto me hizo notar al frente. Cada vez que avanzábamos metros adelante, más de aquellos restos se presentaban. Aquel cementerio superficial se volvió mucho más grande. De hecho noté entre las ramas de un gran árbol el cráneo de un humano insertado en la punta de la rama. En ocasiones César se ponía enfrente pateando los cráneos de toro, actuando tan rápido y sudando a raudales, viéndose tan tenso con cada que pateaba. Renata. Esta vez ya no tenía cruzados sus brazos, sino que ahora la mano derecha la tenía preparada en el mango de su espada, mirando al norte, este y oeste sin pausas. En especial el cielo mismo, como si precaviera que aquel lunático estuviera sobrevolando preparando su habilidad mágica listo en calcinarnos a los 4. Yo miro al cielo. Tú hazlo a los alrededores. Sí. Respondí inmediatamente tragándome el miedo que llegaba a la profundidad de mi alma. Más se inflaba de pavor. Porque no importaba si seguíamos alejándonos. Aquellos cadejos no dejaban de resonar sus ladridos, o alaridos resonantes por el eco. Timbres infernales que tenían frecuencias sonoras que únicamente se escucharían en el abismal inframundo. Entre el crudo y resonar efecto sonoro del interminable bosque, mi rabillo del ojo detectó una silueta pasando a gran velocidad en un árbol que se encontraba más allá de mi lado derecho. En todo lo que llevo en el mundo inmisericorde he aprendido que una jugarreta es lo peor que le puede suceder a un superviviente, ya que no sabes distinguir de lo real o lo irreal. Entonces, seguí mi camino fingiendo que no lo vi, pero al pendiente. Entonces, con ayuda de la adrenalina en mi vista periférica, seguí observando aquel lugar. Unos momentos después, volví a ver a un ser que brincó a gran velocidad ocultándose en otro tronco, confirmándome que no estaba loco. Esta silueta ya la había visto antes, mucho antes de llegar a este territorio. Por lo tanto me preparé, dejando que mi mente fluyera, al igual que las nuevas capacidades brindadas en mi estado normal, por así decirlo, del poder plateado. Mis ojos fueron capaces de volver a verlo. Era pequeño, quizás de 4 patas, del tamaño de un pie humano. Fuera lo que fuera, estaría listo en atacarlo primero antes de que pensara en emboscarnos. Puse mi mano derecha tras mi espalda, haciéndole una seña con los dedos a Renata, y susurrando dije: tu espada ahora. Sin más. La líder me ofreció la empuñadura. La sujeté apretando tanto las figuras cinceladas en ella, que la piel misma me pellizcaba. Tanta presión lista en ser arrojada a aquella figura que saltó ocultándose en un árbol. En ese momento salté mientras la levantaba con ambas manos a lo alto, ejerciendo más velocidad al momento en que la estiré a mi espalda. Y sin titubear, la arrojé con toda la fuerza de mis brazos tensados a tal punto de que sentía las venas rozando las vendaduras de mis antebrazos. El arma giró igual que una rueda a máxima velocidad, incrustándose a un lado del árbol en el preciso momento que aquella criatura saltó, asustándola, dando un grito felino, descubriendo de lo que se trataba. Un gato negro que tras su salto de muerte, cayó de pie, estirándose gruñendo con fuerza al arma con furia. Luego mirando al origen de donde provino aquella agresión. Es solo un gatito, Suspiró Violeta al darse cuenta. César también dejó soltar un profundo exhalar. Por un segundo pensé que ya nos habían acorralado. En cambio, Renata se notó más interrogante. Un gato. Aquí y ahora. Nunca antes había visto animales. Y las mulas no duran mucho. Eso ya lo tengo en claro. Pero con todo lo que hemos visto en no me sorprendería que ese gato se volteara al revés y se hiciera más grande. Atrás. Aunque sonara paranoico y en cierto grado absurdo al estar juzgando al gato, puse mi mano haciendo para atrás a los chicos, caminando a él para recuperar la espada. ten cuidado. Si maldita sea. Ten cuidado. Espero que solo sea un gato y no una anomalía más, me dije mientras sudaba a raudales, analizando de mejor forma al gato negro. Conforme más me acercaba notaba que sus ojos parecían 2 piedras preciosas lapislázuli. Me veía con una seriedad de muerte. En ningún momento se mostraba furioso conmigo o vengativo. Solo estaba ahí parado. Me alegra que quite la espada. Aún seguía vivito y coleando. Desensarte el filo, dándole la espalda al animal.
empezando a caminar hacia mis amigos. Pero pronto empecé a escuchar a sus patas aplastando el césped. Siguiéndome. Miré sobre mi hombro en todo momento. Preparado a que este extraño me atacara. Pues si habría un sospechoso en todo este bosque, aliado de una bruja. Sin duda este sería el principal. Algo en mi interior o puro instinto me decía que esta criatura era algo más. Me le quedé mirando a sus ojos por más tiempo. Una mirada tan larga como también digna del clima del invierno. Además, no dejaba de verme de arriba hacia abajo al igual que mis compañeros. Entonces me fingí el tomármelo como algo normal. Sin dejar de lado aquella tensión de mi cuerpo listo en esquivar algún ataque a traición. Mira quién vino a nosotros. Respondió Violeta. Hice una mueca. Al igual que poniéndome en guardia en todo momento. Esa sensación de que algo no andaba bien me rascaba en la espalda. Mis amigos tampoco dejaban de mirarlo. Hasta que Violeta dio un paso al frente. Bajando sus brazos para cargarlo. Cuidado, Violeta. No podemos confiarnos. Afirmó César. Pero la chica lo sostuvo sin más. Acurrucándolo en sus brazos, acariciándolo. Solo es un gatito. Chicos, no es nada malo. El animal empezó a juguetear mientras ella le acariciaba el peludo estómago sintiendo las cosquillas. Estirándose. Maullando varias veces. Acurrucándose más en los brazos de Violeta. Pronto una sonrisa se mostró tras su larga melancolía. Un pequeño haz de luz solar en un clima invernal. Eso inspiraba a la animadora. Aunque la confiada chica se dejaba llevar por la vibra tierna del gato. Nosotros aún seguíamos desconfiados. Pero, dejando de lado su actitud seria, Renata le preguntó a Violeta. Es extraño encontrar a un gato. O bueno, a un animal con vida en todo este mundo. La mayoría de ellos mueren por culpa de esos cadejos. Me alegro que este pequeño aún siga vivo. Al menos llegó a manos correctas. Decía esto acariciando lentamente su estómago. A lo cual el gato la observó con una mirada seria seguido de un maullido corto. No perdamos el tiempo. Sigamos andando. Si se lo van a llevar, al menos debemos buscar una mochila para que no sea un obstáculo al momento de defendernos. Conseguiremos una en el siguiente pueblo. El gato maulló más largo a César. Yo di la espalda listo en seguir caminando rumbo al norte. Reiniciamos el andar ahora con un nuevo compañero. No me importaba en lo más mínimo si era un animal. Solo quería salir de ahí. Aunque el mero conflicto de que un gato pudiera sobrevivir en este mundo me llegaba en un instante. ¿Cómo pudo sobrevivir ese gato? ¿O cómo pudo llegar a este mundo? Deberías plantearte primero si es gata o gato. Pues pregúntale por mí. ¿Qué eres, criatura de Dios? ¿Hombre o mujer? Mujer. De pronto, todo se volvió a congelar al momento en que escuchamos una quinta voz entre nuestro grupo. Sentí todo el viento al girarme al ver al felino, que rápidamente fue arrojado al suelo por Violeta, asustada ante un gato que sabía y entendía nuestro idioma. Maldita sea. Cerré los puños fijando dirección a esa bola de pelos. Listo en soltar el primer ataque. Aunque una lastimada Renata reaccionó primero tratándolo de aplastar con su espada. Acto que hizo esquivar al gato con un salto. Al igual que alejándose corriendo lejos de aquella líder dispuesta a matar a todo lo que atentara a su equipo. No, espera, detente, no soy una amenaza. Por favor, déjame contarte de mejor modo. Seguía la gata con más velocidad intentando atraparla. Tú. Espera, tú eres importante. No me hagas daño, solo quiero ayudarlos. No pienso en lastimarlos. Al intentar taclearla, la gata me esquivó, subiendo rápidamente un árbol. Hasta llegar a su rama más alta. Por favor, chico, déjame hablar. Déjame hablar. Decía en repetidas ocasiones. Desesperada. Con facciones felinas aún se mostraba humana, abriendo sus ojos al igual que su voz. Por más loco que pareciera, le respondía la gata. No te creo. No confío en nada que no sea humano en este mundo. ¿Cómo sé que no eres una aliada de aquella bruja? Porque no puedo hacerles daño en primer lugar. Además odio a esa maldita por lo que me hizo. ¿De qué hablas? Los tres se pusieron en fila al lado mío, mirando a lo alto del árbol. Miles de cosas se me venían a la cabeza. ¿Qué tal si mentía y se trataba de alguna gobernante vestida de gato? ¿O una infiltrada en nuestro grupo intentando sacarnos información para traicionarnos después? No lo sabía. Solo quería estrujarle los huesos. Que nos dejara en paz. Se los pido, por favor.
de rodillas. Si pudiera. Solo quiero ayudarlos. No quiero perderlos como muy probablemente le haya pasado a Platea. Solo quiero que Clemencia pague por sus actos. Además, si ella muere, por fin poder recuperar mi antiguo cuerpo. No me maten, solo quiero que esta pesadilla interminable acabe de una vez. Tampoco quiero estar sola. Era increíble. Nunca antes había visto a un animal soltar lágrimas tan humanas. Tan cargadas de sentimientos provocadas por la misma desesperación del mundo. Aquí. Mi corazón volvió a tener una lucha interna. La mitad de mi corazón sentía un lazo afectivo hacia ella. También un sentimiento de ternura ante una criatura que no deseas que nada malo le llegue a suceder. No sé por qué. Pero nunca antes me había planteado el hecho de que si me gustaban los animales o no. Aún así, los respetaba. Pero en ella, había algo que me pedía que le extendiera la mano para estrechar su pata. Al igual que una víctima más de este cruel mundo. Por otra parte, la desconfianza y atenta reacción a una posible traición también era el pan de cada día de este mundo. El simple hecho de que pudiera hablar le daba un toque mágico. Y lo único mágico aquí eran los villanos. No respondí. César fue quien le dio una oportunidad a la gata. Habla. Y será mejor que lo hagas ahora. No podemos perder el tiempo contigo. Pues los perros de este mundo me dan más miedo que tú. Hablas de los cadejos negros. Sí. Son aterradores. Ha sido difícil sobrevivir todos estos años, sobre todo ahora. Que Clemencia les ha brindado más poder con sus rayos carmesí. Miré hacia el gato. ¿Qué sabías sobre Clemencia? ¿Sabes algo de la bruja? Pregunté. A lo cual la gata se postró en el límite de la rama mostrándose entusiasmada. Sí. Sé mucho sobre ella. Podría decirles eso, tal vez les ayude en su búsqueda de su debilidad. ¿Cómo sabes que buscamos su debilidad? Porque ya nos ha estado siguiendo. Dije la verdad mientras la miraba. Desde el territorio anterior me había percatado de siluetas negras cerca de mi posición. Ahora sé que eres tú. ¿Por qué lo hacías? Sé sincera, de lo contrario lo sabré. Mostré un semblante amenazante, entonces tras un suspiro aquella gata respondió. Está bien, se los diré. Les aseguro que después de contarles esto no dudarán en mi palabra. Además les puede servir de mucha ayuda, sobre todo contra aquellos malditos gobernantes a los cuales odio. De acuerdo, te escuchamos. Ya que han visto de todo, y me lo han demostrado con su desconfianza, no se les hará raro que los gobernantes son seres mágicos que le han dado la absoluta lealtad a esa bruja a cambio de poder y divertirse con las personas inocentes que llegan a este mundo. Sé de esto ya que yo fui la primera gobernante antes de que Adela, Aníbal, Lavanda y Benedicto. Me quedé sorprendido porque la gata conocía los nombres de los demás gobernantes. Además, decir que fue la primera me empezaba a dar una idea del por qué su apariencia felina. Desconfío más de ti. Le apuntó Violeta. Pero le sostuve su mano bajándola lentamente. Espera, Violeta. Deja que hable. La gata siguió. No siempre le tuve lealtad a Clemencia. Ante esa acción mía, sentencié mi verdadera apariencia humana. Bueno. Me llamo Bernalda. Yo, al igual que ustedes, llegué aquí de alguna manera desconocida, solo que a diferencia de ustedes y todos los seres humanos. Yo he estado aquí desde el siglo XV. Cuando la Nueva España apenas veía la luz tras su conquista. Tengo casi la misma edad que la bruja de este mundo. Información tras información, me estaba llamando mucho su testimonio. Pero al mismo tiempo seguía desconfiando de Bernalda. Aún así pronto se aclararía todo. La razón del por qué tengo esta apariencia gatuna fue porque antaño me rebelé a los terribles mandatos de Clemencia. Los años en donde podríamos decir aún no estaba del todo desquiciada. Era una mujer fría y corrupta. No obstante, jamás se bañaba en mares de sangre como lo hizo poco después. Podríamos decir que estaba un poco más cuerda. Sin embargo, conforme más poder mágico adquiría de sus entrenamientos, más se empezaba a obsesionar con la adquisición de territorios en este mundo, al igual que estar por encima de todo. Entre sus delirios pude escuchar que deseaba estar por encima del mismo diablo y Dios. Interrumpí asustado. ¿Ella ha estado entrenando su nivel de poder y magia por más de cientos de años? Así es. No hubo día en que parara.
pues conforme más avanzaba menos era su cansancio, hasta que podríamos decir que la estamina en ella se volvió infinita. Al igual que otras cualidades de los seres humanos. Presten mucha atención, porque lo que les diré ahora les podría dar una idea de lo que desea aquella tirana. El mundo al que ustedes llaman inmisericorde no siempre fue vasto de territorio. No desde que yo llegué aquí, por eso del siglo XV. Este sitio se encontraba limitado. Podríamos decir que era del tamaño de una pradera. El límite fue de lo más digno del diablo. Porque había una sombra enorme con un vacío tanto en cielo como tierra, que conforme Clemencia más expandía el andar de sus soldados aztecas y españoles, aquella sombra retrocedía, revelando a más escenarios naturales. Así lo hizo por muchos años, hasta llegar de hacer la pradera original un territorio muy extenso. Podríamos decir que adquirió el tamaño de un país o la mitad de la Nueva España. ¿Por qué eso nada más? Clemencia, a pesar de ser muy poderosa, el hecho de empujar esa sombra le cuesta mucho trabajo. A veces tomaba días enteros que la magia de sus soldados empujara más la oscuridad. Y si ella interfería, se cansaba. La misma bruja llegaba a tener las debilidades de un humano común y corriente. Solo que en ese tiempo no había nadie quien la detuviese. Actué cuando empecé a ver que más personas llegaban a aparecer repentinamente en los nuevos territorios adquiridos. Intenté ayudar a unos. Clemencia me lo impedido. Me dijo que esos mortales no debían saber nada de su reino o tan siquiera disfrutar de la vasta naturaleza territorio suyo. Por lo tanto empezó a masacrar a tantos como veía, robándoles unas luces de sus cuerpos tras matarlos. A esas luminiscencias las llamaba esencia humana, que al conseguirla incrementaba su poder mágico. Entonces, tras conseguir la primera, no dudó en seguir matando a diestra y siniestra a mortales que llegaran aquí. Eso fue por un largo tiempo. Quise hacer algo al respecto. Por lo tanto traté de infiltrarme a su castillo recién levantado, buscando algún indicio de debilidad en su diario personal. Lamentablemente la subestimé. Apenas llegué a su enorme habitación y tuve en mis manos aquel enorme diario de color vino, con cerradura dorada. Mis dedos listos en romper el candado. Apareció tras de mí. Pude sentir su presencia. Apenas me volteé a verla. De un simple chasquido acabó conmigo, ya que mi cuerpo empezó a transformarse lenta y dolorosamente en esto que están viendo ahora. ¿De un simple chasquido te hizo una metamorfosis? También me deja anonadado el hecho de que en sus inicios este mundo era más pequeño de como lo conocemos. Sí. El mundo inmisericorde se expande gracias a su ejército de muertos. Además, por eso está obsesionada por su gusto a matar, ya que cuanta más esencia adquiera, más poderosa se vuelve. Por esa razón su ayuda en querer a gobernantes quienes lleguen más allá del límite de sus territorios, empujando más la sombra. Cada hombre, mujer o niño que asesinaba y tras robarle su esencia, utilizaba sus esqueletos para sumarlos a su ejército, no desperdiciando nada en su proceso de conquista. ¿Por qué se cansa al usar sus poderes? ¿Aún le ocurre esto? No lo sé. Antaño al ella empujar la sombra solo adquiría 1 metro. Actualmente ya no sé cuánto pueda adquirir de territorio. Aunque quizás sea más gracias a todos estos años que nadie le ha detenido. Renata, intrigada a un detalle, mostró su inconformidad a las palabras de la gata. Un segundo. Si conseguiste el diario de Clemencia, ¿por qué ese monstruo no te mató en ese preciso instante? La gata bajó su cabeza derramando más lágrimas. Le contestó. Porque para ese entonces no había nadie quien me ayudara a combatirla. Podríamos decir que yo no solo fui su primer gobernante, sino que también fui la primera rebelde. Su cuerpo felino tuvo un escalofrío que erizó todos sus pelos hasta la punta. Ese día fue el más aterrador de mi vida, ya que si no le bastaba la humillación de verme insignificante, me pisoteó mi nuevo cuerpo con sus botines de tacón. Ella es muy cruel. Recuerdo lo que dijo mientras me aplastaba mi espalda. Una vil y repugnante traición Bernalda. Mi primera aliada. Y primera enemiga mortal. ¿Sabes en qué círculo del infierno se encuentra Judas? Pues en el último.
como tú deberías estarlo. Matarte sería la opción más sensata en este momento. Pero quiero que sufras, que es lo más miserable que le puede pasar a una persona heroica. Exactamente, mi querida bola de repugnancia. Sentirte inútil como te sientes ahora. Sería tan fácil para mí partirte en dos en este momento. Sin embargo, tu infierno apenas acaba de comenzar. Y gracias a que estás aquí, tu juventud eterna será tu mayor maldición. Día, tarde, noche, madrugada y amanecer. Verás cómo mi mundo se expande sin que tengas la posibilidad de hacer algo al respecto. Sin tener respuestas que te lleven al camino a la verdad. Sin que puedas aliarte con un héroe que me haga frente porque simplemente no existe. Ni existirá. Solo te aferrarás a una esperanza que tu propia mente te juega a que existe. No eres tan inteligente como crees que eres. Como tampoco lo es tu fe a la heroicidad. Tu más mínima iniciativa es inútil contra lo que soy. Y espero que te marque de por vida quién eres. Aunque aún tengas tu voz. De nada te servirá comunicarte con quienes te den esperanza. De todas formas no me llegan a los tacones. Y ahora tú más que nadie lo siente con esta agonía. Ahora, fuera de mi reino. Me tomo de mi cogote y me arrojo fuera de su ventana. Cayendo varios metros de altura a su estanque de agua que me llevó a los fríos lagos donde logré sobrevivir. Arrastrándome. Viendo cómo al pasar de mis días su reino se volvió un imperio del mal. No tenía esperanzas. Y por más que trate de suicidarme, también temía a la muerte. Así que yo misma me alejé de toda esta locura. Aunque eso me benefició de cierta forma. Porque de tanto andar de aquí para allá esperando alguna respuesta de Dios y sin dejar mi fe a un lado al querer encontrar una salida, encontré algo en un límite de este mundo. Justamente en el desierto de la gobernante Lavanda. Un momento. Detente por un segundo. Es demasiada información que debemos procesar. Sobre todo el tema de la expansión. ¿Qué opinas de esto, César, con todo lo que hemos investigado? César llevó sus dedos a la barbilla. Interesante. Es lo que puedo decir. En cuanto a la juventud eterna, eso confirma la teoría de que las células de nuestros cuerpos no envejecen, se han detenido, por así decirlo, parando nuestras necesidades sin morir. En cuanto a la sombra, si conforme más empujaba aquella oscuridad más territorio conseguía, puedo dar la teoría de que esta dimensión alterna puede seguir desplazándose como una mancha en la vida real. O mejor dicho, como una sombra. Adquiriendo o desbloqueando más mundo de su alterno. Consumiendo a más personas que lleguen aquí. Esta gata nos ha dado una pista muy grande. Pero quiero seguir escuchando acerca de aquella grieta que está en el desierto. ¿Puede ser una salida? Bernalda negó con su cabecita. No es del todo una salida. Veamos cómo les explico. En la sombra del límite del mundo, en esa fisura tiene el tamaño de una puerta. Solo que en vez de tener una sombra en su interior, se encuentra una pared cristalizada transparente, que en su fondo se pueden ver unas luces multicolores que llevan a otro lado. O al menos así lo pensó Platea cuando la llevé ahí. ¿Conoces a Platea? Preguntamos al mismo tiempo. Así es. Cuando apenas la conocí la llevé a esa fisura cristalizada. En ese sitio puso la palma de su mano y ocurrió algo increíble. La fisura se extendió un poco más, teniendo una reacción a tal punto de convertirse en color plateado, y por un par de segundos la pared se volvió gelatinosa, y eso significa que también se hizo traspasable. A punto de entrar aquella fisura regresó a su forma original. Y por más que tratáramos de hacerla reaccionar, ya no ocurrió lo mismo, decepcionándonos a ambas. Aunque hay veces que dicen que cuanto más esperas mejor son las cosas. Es ahí en donde entran ustedes dos. Por favor, dinos. ¿Cómo conoces a Platea y por qué no estás con ella? Bernalda mostró un semblante triste. Entonces nos miró con sus ojos lapislázuli. Responderé a tu primera pregunta porque la segunda me causa una ruptura igual de grande que la antes mencionada. La conocí hace 15.000 años atrás. La encontré llorando cerca de unos restos de iglesia. Nunca me dijo por qué lloraba ni tampoco su nombre real.
solo que deseaba con todas sus fuerzas el acabar de una vez por todas con aquella tiránica bruja, demostrándome algo que nunca creí cierto. Pues cuando ella se enojaba expulsaba un aura de color plateado de una forma grumosa con un contorno entre sus hombros de color gris. Ella me dijo que tal poder le brindaba de capacidades sobrehumanas con las cuales le hacía frente a los zombies. De ese modo ayudaba a las personas que tuvieran un problema con los súbditos de Clemencia. Felices al escuchar los años de Platea nos entusiasmamos. Ella tiene 15.000 años. Entonces puede ser muy poderosa. Si la encontramos entonces las esperanzas subirán un montón. No debemos seguir perdiendo el tiempo. Debemos encontrarla a la de ya. Esperen. Gritó la gata, quien en vez de verse feliz tenía un rostro de lo más melancólico. ¿Qué sucede? Interrogué asustado. Aún no termino. Esta verdad que les diré quizás los pueda dejar con un escalofrío. Pero sería una mentirosa si no se los digo, pues, verán. El poder de Platea no se compara al de ustedes dos. Con solo decirles que en una pelea ella muy apenas puede llevar a raya a un solo cadejo negro. La respuesta fue como recibir un gran balde de agua fría en nuestros cuerpos cálidos y transpirados. Solo faltaba el infarto por el choque de temperatura. Mentira. Gritó Violeta, quien se veía aferrada a una esperanza que creíamos estaba lejos de nosotros. Aunque no imposible de llegar. César solo cayó al suelo sentándose agarrándose la cabeza. Mientras que Renata y yo veíamos impactados a la gata, quien entre llantos aseguraba en decir la verdad, cortando su voz en ocasiones. Incluso diciendo que si mentía juraba ante Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que la asesinara en ese momento. Respiré profundo. Y al ver que Renata en vez de parecer fría parecía perdida, le respondí. Bien, Platea no puede contra un simple cadejo. Está bien. Pero nosotros sí podemos. Por lo tanto no perdamos la calma. Se me viene a la mente que la razón del por qué no es tan fuerte es porque no han matado a ningún gobernador quitándole su esencia. Por lo tanto, si le ayudamos a que mate a uno, sería una gran aliada. Siender. Pero no me entra a la cabeza que por más de 15.000 años no haya superado a un simple cadejo en poder. Mientras que tú a la primera lograste meter en muchos problemas a la estúpida de Adela. No lo averiguaremos aquí parados. Debemos proseguir. Ustedes no son los únicos que sintieron esa desesperanza mezclada en decepción. Yo también la tuve. Esa impotencia de no poder hacer más con cada año es sin duda peor que la muerte misma. Platea se esforzó todos estos milenios y aún así no llegó a mucho. Incluso ni siquiera ella misma estaba segura en poder hacerle frente a Clemencia cuando empezó a esparcir su mensaje de rebelión. Y a pesar de ello prefiere morir de pie a vivir arrodillada durante toda su vida. Entiendo perfectamente a Platea. Es preferible luchar por muy difícil que sea el reto. La gata bajó del árbol. Ya no mostraba desconfianza. Nosotros tampoco. Me senté en el suelo invitándola a que se sentara para estar a su altura y seguir escuchándola. Fue tan amable desde un principio. Ni siquiera se asustó cuando le comenté que yo era una exgobernadora. Solo estaba ahí sentada acariciándome en las partes de donde me aplastaron alguna vez. Ese afecto inigualable. Sus manos son suaves, cálidas. Su aroma es tranquilizador. Siempre me acaricia con mucho cuidado. Tiernamente. Haciéndome sentir mucho amor y protección. En conjunto. Me hace sentir muy tranquila y feliz, y no se digan sus abrazos. Los abrazos de Platea son igual de fabulosos que sus caricias. Siento un sentimiento de seguridad y comodidad cuando me abraza. Como si nada en el mundo importara más que estar en sus brazos. Me hace sentir protegida. Amada al mismo tiempo. Me da la sensación de que nunca me va a soltar. Cuando supe que se iría a la guerra, mi corazón se partió a la mitad. Muchas veces que combatía me quedaba pensando en si ella volvería sana y salva o simplemente me quedaría sola nuevamente observando los atardeceres, rezando por un mejor mañana. Y cuando mencionó que haría una revolución contra aquella bruja, simplemente estime los resultados. Alejándome de ella. Regresando al territorio de Adela, esperando, cerca de un bosque, a que todo acabara. Y fue cuando del cielo mismo cayó una esperanza.
La gata corrió hacia mí levantándose gracias a mi pecho sosteniendo sus patas en este. Puedo decir que Dios mandó a un ángel del cielo. Lo vi todo desde las sombras Ender. Cuando sentiste la impotencia al ver a esas mujeres siendo asesinadas. Cuando golpeaste a Adela. Cuando corriste de Clemencia. Después seguí por su camino a Violeta, César y Renata. Hasta que se encontraron contigo en la orilla de aquel río. La búsqueda de las flechas. La pelea contra Adela. Que sinceramente me confirmo en su totalidad que había una esperanza en este mundo. Así hasta llegar a este punto y te lo pido por favor. Llega con Platea, salva a mi amiga. Ella se encontraba cerca del territorio de Clemencia la última vez que la vi. Debemos rescatarla a ella. A todos. Si matas a Clemencia el problema desaparecerá de raíz. Tal como lo viste con Adela. 5 días he estado sin ella y ya la extraño. Ayúdame. Por favor, quizás no pueda serte de mucha ayuda en combate, pero sin duda el llevarte a esa grieta de este mundo nos dé alguna pista más. Una salida de las garras de Clemencia al mundo real. Cientos de vendavales me ocurrieron en ese momento. Una misión más se había añadido a la lista. Una esperanza moría pero otra renacía. Una que estuvo desde un principio. Le confirmé mi promesa a Bernalda al momento en que la abracé. Una sensación pequeña. Cálida por su cuerpo de gata. Su corazón latía con fuerza. El pelaje, al igual que ella misma, la hacía parecer frágil. No me limité a ser tan fuerte porque no quería hacerle daño, sino que estuviera segura entre mis brazos. Pude sentir cómo su cuerpo se aflojaba al igual que sus orejas se suavizaban. Suspiró acurrucándose en mi pecho, rascándose su cabeza en el mismo. Tu abrazo es muy similar al de Platea. Sin lugar a duda. Tiene la misma suavidad y ternura que me da ella. Y también las esperanzas. Son una experiencia muy agradable. Mire hacia Renata. Aún se veía incómoda por este animalito. Tras ella se encontraba el cielo un poco más azul oscuro. Señal de que el anochecer llegaría pronto. Oh Dios mío. Debemos irnos de aquí. Está a punto de oscurecer. Maldición. Hablamos mucho. Eso nos pasa por chismosos. Vean el lado positivo. Descansamos más. ¿Creen que puedan trotar? Supongo que sí. No hay necesidad de seguir por el bosque. Conozco un atajo que los puede llevar al pueblo. Y más adelante se encuentra el muelle. De estar en mis brazos. La gata dio un salto directo a una dirección esquinada. Andando. ¿Y si llegamos antes de que el atardecer se vaya? Se ganarán mi confianza. Y si no es así, me daré media vuelta. Dejándolos solos sin molestarlos más. No es necesario eso. Desconfié de ti. Pero creo y estoy seguro de que dices la verdad. Bernalda. Sonrió mientras que una lágrima en su rostro fue iluminada por el alba dorada emitiéndose entre las ramas del bosque. Ender. Eso mismo dijo Platea la primera vez que la conocí. Pienso que eres una oportunidad más para seguir creyendo en que se puede seguir luchando al defender a los que no pueden hacerlo. Ese día aprendí a amar a los animales. Bernalda no mentía. Su atajo nos proporcionó de un camino mucho mejor guiado hacia el pueblo. Según en sus palabras, el caminar por donde íbamos nos haría tardar más por grandes rocas que debían ser escaladas. En nuestro estado actual nos tomaría más de media hora hacer eso. Al igual que lastimarnos por el duro esfuerzo. Al final nos adentramos al lugar que Ricardo nos prometió. Apenas entramos. La escena del manto nocturno inundando con su sombra a las casas de madera podrida, donde esperaba que hubiera gente para que la sensación de soledad no fuera tan fuerte. Al igual que dejar a un lado la fuerte tensión en mis quijadas de una amenaza merodeando por los alrededores. Nos adentramos mucho más cansados. Sin dejar de lado el feroz instinto de supervivencia de algo apareciendo. Caminamos lentamente pisando la húmeda tierra. Al acercarnos más, por fin nos guiamos por un camino de rocas que daban a todas las puertas de aquel sitio. Esta. Mencionó Renata, levantando muy a duras penas su brazo derecho al sujetamanos de la puerta. Acto seguido. Con todo el peso de su cuerpo. Lo echó al frente empujando la madera con su hombro entrando. Mucho polvo la recibió en aquel momento. Volviendo cenizó su cabello sombrío. No sé por qué. Pero aquellas motas me traían recuerdos de los fuertes inviernos lanzando sus bolas de nieve hacia todas partes.
Empezó a mover su mano de un lado para otro mientras tosía apartando a la suciedad, limpiándonos la entrada para nosotros. Sin perder más el tiempo, nos adentramos a la cabaña, dejándonos abrazar por la oscuridad que apenas llegué a ser abrazado por ella. Fue iluminada por un tenue amarillo rojizo proveniente de una veladora encendida por Violeta. Después otra ayudaba, seguido de más, hasta que las penumbras dejaron de ser un problema. No había muebles en todo el sitio, solo su piso de madera junto a más polvo. Sin nada más que hacer, decidimos reposar de una vez por todas en aquella choza anticuada. Al caer, por primera vez me inundó el sentimiento de paciencia, al solo escuchar el sonido de la noche, sin aquellos terribles rugidos profundos, bizarros de infarto. Mis amigos me siguieron. Se sentaron dejando caer sus cuerpos en el madero hasta hacer un círculo donde en medio de estar una fogata se postró Bernalda. No duró mucho, ya que se quedó mirando unos largos segundos a la lideresa, quien golpeaba las puntas de sus dedos en sus piernas, mordiendo con delicadeza sus labios. Mientras sudaba veía a la ventana donde la luz de la luna entraba de a poco por unas nubes abriéndole paso al haz plateado. El piso crujió un poco al momento en que Bernalda preparó sus patas para saltar al regazo de aquella. Se hizo bolita con la intención de que la acariciara, algo que honestamente dudé que pasaría. Por favor, Renata, acaricia mi lomo. ¿Por qué? Mejor dile a Violeta. Ella es más suave. Creo que te congelaré si tan solo llegó a rozarte. No lo creo. Solo hazlo. Pienso que tú lo harás igual. Quiero comprobar algo. Ella empezó a hacer una mueca. Parecía tener mucho frío porque su mano derecha temblaba mucho. Esta se tranquilizó un poco una vez su piel sintió el suave pelo de la gata, el cual alborotaba con cada pasar de su palma hasta llegar a su cola que no dejaba de menear de aquí para allá. Por su parte, Bernalda se acomodaba cerca de la rodilla de Renata como una gran almohada gustosa para ella, hasta que se volteó panza arriba, mirándola. Mostró una sonrisa y justo después de poner su pequeña pata en uno de los nudillos rojos de la líder, habló con una felicidad cargada de nostalgia. Tú también te pareces mucho a Platea. Sobre todo por tu corte de cabello. Eres igual a mi heroína. Espero que también en algún día muy cercano, Platea te conozca. Tú y Ender parecen ser una versión mejorada de ella. ¿En serio no la conocen? No. No la conocemos. Te lo dijimos. Tú lo has escuchado. Lo has visto. Hemos querido conocerla desde hace mucho. Sería todo un honor el hablarle. Los veo y ambos son el reflejo de ella. El valor de la voluntad sin duda se les ha contagiado. Ojalá todos dejaran de tenerle miedo a esa bruja. Y finalmente unidos lanzarnos al ataque de una vez por todas. Cuando comenzó a decir eso de Platea, empecé a pensar en esa mujer que me resultaba mucho más misteriosa de lo que ya era. Con que más dudas se llenara mi cabeza, era la pregunta constante. Al menos me alegra ser igual que ella, tratando de buscar entre tanta oscuridad la luz. Así que me quedé mirando a Renata, que no paraba de acariciar a la gata mientras miraba a la nada. Una imagen que recordaba a un robot haciendo su función de una manera automática. Antes de relajarme en mi persona, supe del por qué ella estaba así. Una mera idea que apareció por simple intuición. Aún estaba afectada por la muerte de Ricardo. La consecuencia que ocurrió. Le hablé. Su muerte no será en vano. Seguimos vivos. Además, su sacrificio no solo salvó a 4 personas, sino a varias. Ese bloqueo también le dio la oportunidad a los demás para que huyeran de aquel prado. Entre diversos suspiros de tristeza que esforzaban en no soltar lágrimas, me contestó con una voz bastante ahogada. Sí, pero no se encuentran aquí. Temo, también, que eso haya sido en vano. De inmediato contesté. No supongas eso. Mira. Quizás tardamos más si ellos llegaron aquí. Pero al tener el tiempo suficiente, deberían estar ya en el muelle. Supongo. Aún así. La pausa larga, reflejo de una culpa envalentonada en tristeza, hizo soltar de sus ojos lágrimas brillantes que escurrían lentamente en sus mejillas enrojecidas, reflejando la flama brillante de las veladoras, trayendo consigo el recuerdo de los primeros rayos del amanecer. Se limpió sus gotas pasando sus manos, tratando de estabilizarse un poco. Y con lo que nos ha dicho Bernalda,
Ahora temo que las cosas salgan peor. En un momento así, lo peor que llegó a pensar es que lleguemos sanos y salvos a la prueba final. Que en último momento no cumplamos con las expectativas. O que de un simple chasquido Clemencia nos asesine. Que todo esto haya sido en vano. Perdóname, Ricardo. No quiero que tu sacrificio sea tirado por la borda. Violeta en ese momento rompió el silencio. Noté en su semblante como sus muecas inspiraban dolor. Una cara que podría aparecer en cualquiera que se aferraba a su fe. Tal cual una persona que anhela ver su sueño cumplido. Ricardo murió por una causa muy noble. Es difícil describirlo mucho del cómo te sientes. Es un agujero pequeño en tu pecho, que trae consigo otro que se expande en tu estómago. En ello solo hay un vacío que expulsa tristeza. Pero aunque las lágrimas inunden nuestro corazón, no deberíamos preocuparnos, sino dejarlo descansar en paz. Ricardo llevaba mucho tiempo sobreviviendo, más que nosotros 4. Días donde el martirio psicológico y físico se montaban sobre su espalda ya han desaparecido junto a esa impotencia que da el día a día aquí. Y aunque no me creas, Ricardo dio mucho y más de lo que debería. Con solo decirte que yo sí creo, y aunque dude a veces, que saldremos victoriosos de toda esta guerra. El camino de seguir luchando no desaparece. Yo lo veo aún con neblina, pero solo hay que despojarla de toda esa niebla. Nuestro líder mantuvo aquello que puede dispersar toda aquella oscuridad. Solo espero que encuentre la paz en lo alto del cielo. Pero conociéndolo, seguramente estaría orgulloso de su sacrificio. Él claramente nos respetaba mucho. Si él nos respetaba tanto es porque se sentía a salvo con nosotros. Fue como soltar una gran carga de mi pecho. Me dejé llevar por la dulce voz de Violeta, quien su mero timbre me hacía anhelar la cobija de mi cama que dejé en el hotel. Respiré más profundo enfocando mi rostro a Renata. Limpiaba sus lágrimas, tratando de mantener una sonrisa al ver el suelo. Señal de que recordaba algo al respecto. Tienes razón. Gracias, Violeta, lo necesitaba. Ahora tenemos unas pocas opciones en nuestra batalla. Bernalda nos habló de una grieta en el territorio del desierto. Está ubicada en los confines del territorio de la banda. Para llegar ahí debemos primero salir de aquí, usando el muelle, zarpando con los barcos a los kilómetros de mar que llevarán al desierto. No es de mi agrado esperar hasta llegar a otro territorio, pero opción no tenemos. Maldición. Después de este pueblo ya hace el muelle. Estamos a punto de irnos y aún no hemos matado a Aníbal. De inmediato la líder se enfocó en los demás. Ustedes dos. La próxima vez que lo veamos, le romperemos las manos y lo desmayaremos. En ese momento ustedes lo matarán. No quiero que tengan piedad. Sé que les pido mucho, pero ¿quién será el siguiente en obtener su espíritu barbárico? Inmediatamente César levantó la mano. Yo lo seré. No pienso dudar al jalar la ballesta. Solo prométeme que el desgraciado estará sin su capacidad máxima. No quiero morir en el intento. Nadie quiere morir. Pero te prometo que si es necesario le romperé todos los huesos. Le reventaré todos los órganos hasta dejarlo sin la capacidad de defenderse. Se lo prometí con total palabra a mi amigo. Bernalda ladeó la cabeza al verme en esa actitud. En ese caso será mejor comenzar el entrenamiento mental ahora. Hasta ver el amanecer. Usando esta choza. No podemos perder el tiempo porque mañana a primera hora nos iremos de aquí. De hecho, no está mal la idea de usar la meditación como medio de sueño. Descansando de mejor modo tanto mental como físicamente. Ya que estamos sentados en posición de loto, te enseñaré a meditar de mejor modo. ¿Estás listo? Asentí. Después se dirigió a los demás. Ustedes deberían también seguirnos para que vayan fluyendo su mente sin perder ni un solo día de aquí a ahora. Asintieron. Bernalda dejó de estar en su regazo y se acostó observándonos. Después no supe lo que sucedió, pues dejé que la oscuridad de mis párpados me acunara en sus imágenes mentales que surgían en todo momento. Las puedo describir como fantasmas de formas imposibles que solo las veía pasar. Seguí las instrucciones de mi prima con respecto a la meditación. Para ser honesto, el hecho de empezar a escarbar en las profundidades de la mente puede llegar a dar miedo desde mi propia experiencia. ¿Por qué? Ya que la oscuridad siempre estará en todo momento mirándote a ti y tú mirándola a ella. Esto conlleva al ego humano.
El ego del miedo. Varias veces llegaba a temer porque esas figuras bizarras, que eran imágenes mentales, se acumulaban tanto hasta tener la misma forma de una pantalla estática. Solo que los ojos empezaban a pesar, y creía que me tocarían. Renata decía que estas imágenes eran el resultado de una mente completamente inundada en tensión, perturbada en miedos profundos. La razón del por qué el pavor era un factor en mí, fue porque mi ego aún se apoderaba de mi cuerpo. En pocas palabras, no había equilibrio en cuanto a emoción enlazado con la razón. Debía acostumbrarme lo antes posible a dejar fluir mi mente. O no estaría capacitado para otras fases superiores. En especial, cuando se llega a un estado alterado de conciencia en el entrenamiento de ahora. Comprendí que no todo llega al tiempo que uno desea. No. Dejar fluir la mente no es para nada algo que pueda hacer a mi voluntad. Es la antítesis del ejercicio físico, al cual le brindo mi fuerza de voluntad, consiguiendo un número más en las pesas. Para nada. Aquí se trata de paciencia. Entonces lo primero que se debe hacer es acostumbrarse a la oscuridad de los ojos. Dejar que los pensamientos deformes te abrasen. No mantener una mente blanca, ya que al hacer eso solo me tenso más. Uno no se puede relajar. Lo hice. Poco a poco. Exhalando, suspirando. Dejando que toda tensión se fuera de mi cuerpo. Meramente fue imposible hacerlo. Más adelante. Con cada minuto en posición de loto. Conseguí calmar el ritmo cardíaco. Gracias a esto todo lo demás llegó en automático. Relajando mis músculos. Sintiendo más peso en mi cuerpo. No obstante, el miedo junto a la paz se peleaban en el interior de mi corazón, volviendo intermitente. Hasta que de pronto, el vendaval de mis sentimientos resurgió de un plumazo. No intentaba controlarlo. Solo estaba ahí. Renata me decía que la función de inhalar y exhalar era para eso. Apaciguaba aquella tormenta de nuestro interior. Después, una vez todo aquello se tranquilizara, todo dependería de mí. Ya mi propia intuición me guiaría en mis adentros. Autoconociéndome. Mirando mis propios defectos y virtudes. De las cuales las segundas cosecharían a las primeras. En ese momento recordé mi debilidad más constante. ¿Qué es lo que me hace tan emocional? ¿Qué es lo que le da las riendas a mis sentimientos? El ser humano siempre tiende a buscar el placer en los estímulos que se enlazan a sus sentimientos. Es sencillamente un instinto primordial. Se ha marcado en nuestro ser desde hace miles de años. Esas palabras resonaron entre tantas amalgamas de pensares. Si bien me desconcentro de mi meditación, no fue molesto para nada. Solo surgió como algo natural entre tanto caos. Al igual que las hojas de un árbol nacen tras pasar el frío invierno. Después, llegaron a mí distintos destellos que traían consigo un sinfín de imágenes del pasado. Sobre todo, mi estancia en la Academia Astrea con Angelina. Mezclándose con los duros recuerdos de aquel invierno en el orfanato. En ese punto la paz y el miedo se había transformado en otra cosa. Soledad acompañado de la mano en placer. ¿Qué me quiere decir mi yo interno? ¿Qué es lo que tanto te perturba y te impide progresar? Me interrogué en mis adentros. Deje soltarme, llegando a tener nuevamente aquellas cadenas que se encontraban sujetas a un grillete rodeando mi corazón. En vez de un frío, inspiraban la sensación de soledad. Al igual como si me faltara algo. Un placer. No como el de Angelina era capaz de transmitir. Sino diferente. Muy diferente. Podría describirlo como más cercano. Interno a niveles instintivos. Algo que comprende solo sintiéndolo. Una conexión. Muy fuerte. Solté todo el aire de mis pulmones. Al mismo tiempo, mi mente empezó a imaginarse en automático. Transportándome en un sitio que me era de lo más cómodo. La mente se despojaba de toda preocupación. Vaciándola en ese pequeño respiro. Además, mi cuerpo no tenía aquel terrible bajón de temperatura que me obligaba a tener el sitio. Sino la calidad que brinda un hogar de colores cálidos. Sumado a su radiante calidez emanante de una chimenea en temporada de invierno. Pronto la imagen se aclaró. Noté que a mi alrededor se encontraba la misma sala donde soñé con mi madre antes de venir a este mundo. Un sitio de lo más bonito. Por más que volteara, no era para temer. No había enemigos. Ni mucho menos una vibra pesada, similar a caminar en la noche en medio de un callejón oscuro. Sino en casa. Estaba nuevamente en esa realidad. Sabía que ella estaba ahí. E igual que un niño pequeño empecé a correr por todas partes intentando buscarla.
Un recuerdo que solo se podía hacer presente en un corazón roto. Si la meditación podía hacer eso, sin duda lo haría todos los días. Finalmente mi deseo se cumplió al momento en que la encontré en el segundo piso de aquel hogar de campo. Solo que no estaba adentro, sino tras una puerta de cristal. Parada en el balcón mirando cómo la nieve a raudales caía en el patio trasero. Seguí caminando por el pasillo hasta toparme con aquella puerta, la cual al tocarla estaba igual de fría que un hielo. La empujé y sin temor a que mi piel se quedara pegada gracias a mi guante de combate me abrí paso al balcón. Aún me daba la espalda, sin notar mi presencia, mientras me moría por ganas de abrazarla nuevamente. Sin dejarme carcomer más, me adentré hasta llegar a su lado. «Mamá», le dije mientras miraba al campo blanco con un rostro perdido. El semblante serio característico de ella ante momentos complicados, regresó a tener su humanidad una vez me vio sorprendida. Segundos después sentí definitivamente su amor, sintiéndome nuevamente completo. Su mirada amable me hizo sentirme en una brisa de verano a pesar de lo invernal a mi alrededor. Hijo mío. Oh no. Mira esos ojos hundidos tuyos. ¿Qué pasa esta vez? Yo estoy lidiando con un gran problema. Dejo que mis sentimientos tomen el control de la situación. Eso me impide tomar de mejor modo las riendas de los asuntos. Sé cómo solucionarlos. Sin embargo, creo que ya sé cuál es la raíz de esta situación. Le tengo miedo a estar solo. Me he enamorado de Angelina. Sé que no es dependencia, no estoy enfermo pensando en ella todo el tiempo al grado de que me duela la cabeza. O poseerla completamente. Aunque siento algo similar por el entorno de la situación en el que me encuentro actualmente. Temo que me la arrebaten de mis manos. Pero de una manera definitiva. Esa preocupación es una constante que nubla mi juicio en los momentos que requieren que de mi mayor determinación. Porque si la pierdo, es como perderte, a ti. Mi primer gran anhelo. Mi mundo seguro marchito. No quiero que eso vuelva a suceder. Tendrás que hacer algo muy difícil, hijo. ¿Qué sería? Vivir el ahora. No sabes si ella estará viva o muerta. Lo descubrirás hasta que llegues a ese punto. No podrás llegar al menos que vivas en el ahora. Ender. El pasado ya fue escrito. Y el futuro no se forja al menos que el presente sea trabajado. ¿Entiendes? Sé tu mejor yo en el ahora. Para que el futuro sea mucho mejor. Inconscientemente respiré profundo tan hondo que el mismo viento fresco adentrándose en mis pulmones se volvía cálido. Seguido de sentir una hermosa sensación de purificación que me hizo soltar un peso en mi cuerpo. Una pesadez invisible que hizo emerger a mi aura de la fase iracunda sin tener los colmillos característicos. El porqué. Mi parte razonable había tomado el control antes que el sentimiento. Luego exhalé soltando un largo aire que se evaporaba, volviéndose más grande. Tan enorme que la propia blancura invernal se desplazó dándole paso al campo verde. La mera imagen de sus plantas primaverales podrían relajar al hombre más tenso del mundo. Aunque todavía se encontraba en el cielo. Aquellas nubes apiladas dando un aspecto de clima lluvioso. Cuando termine de ver esta nueva imagen, no dude saltar para abrazarla. Mi aura la rodeó enlazándonos más. No sé si fue el propio poder plateado. Pero oh por Dios. Nunca sentí algo tan hermoso. Su abrazo era tan agradable. Tan amable y tan amoroso. El amor de una madre es muy único y especial. Es la sensación más tranquilizadora del mundo. Es seguridad y cariño. Es imposible suplantarlos. Como también me era imposible el querer despegarme de ella. Los extrañaba. Los extrañaba bastante. Por si eso fuera poco. Sus consejos aún no terminaban. La persistencia siempre es la mejor opción, Ender. Siempre hay que seguir intentándolo. Todo es posible. Si así lo implementas. Llegará el momento en que lo lograrás. Tu consejo me servirá bastante. Seguiré persistiendo. Aunque las cosas parezcan imposibles. Mi madre. El alma mía. Por ti mi corazón se llena de amor. Sé que me cuidas a cada rato. Para ti siempre soy un ángel. Con mi vida. Yo estoy en tu mano. Aunque sea de forma sutil. Sin ti no podría vivir. Mi amor por ti es infinito. Tras ese emotivo abrazo, mi vista se volvió a inundar de un fuerte color blanco. Regresándome de un tirón a cada uno de los estados previamente sentidos de la meditación al nivel más profundo. Incluso al frente pude ver un portal blanco que me transportaba nuevamente a mi lugar en posición de loto. Hasta que abrí los ojos de golpe.
Lo primero que miré al frente fue al resto. Mis compañeros boquiabiertos, asombrados junto a Bernalda. No supe que los hacía estar así. No hasta inclinar más mi barbilla. En el aire levitábamos con nuestras respectivas auras. Suavemente mi propio poder me hizo regresar a las tablas, dándole conclusión a mi entrenamiento mental. Solo faltaba esperar a la líder que entre su meditación escurría montones de lágrimas. Señal de aquello que recientemente le había provocado un bloqueo mental. En ese momento miré al cielo, susurrando para no desconcentrar a mi prima, dándole las gracias a ese héroe. Gracias, Ricardo. Le salvaste la vida al hijo que tanto amaba, y cuidaba con su vida una madre.